Hola Raúl, hola familia TDT. Soy seguidor de tu canal ya desde hace un buen rato. Soy del estado de Guerrero y me encanta terapia de terror. Y bueno, sobre todo la familia TDT, que me ha ayudado a sobrevivir la depresión en la que caí después de la muerte de mi mamá. Bueno, siempre he sido escéptica, me encanta lo paranormal, y a pesar de que he visto apariciones o que soy de esas personas que no le tienen miedo a lo paranormal, déjame contarte lo que me pasó hace un mes, ¿ok? Todo comenzó de un día para otro. Bueno, yo siempre escucho tus relatos y a veces los escucho mientras cocino, me baño o cuando trabajo. A mis compañeros les da miedo escuchar porque algunos relatos son muy descriptivos, pero hubo un relato que me llamó mucho la atención. Yo jamás pensé que serían reales. Y, bueno, yo lo tomaba como mero entretenimiento. Ese día cambió mi forma de ver las cosas como un fuerte golpe a la realidad. Después de escuchar ese relato que te menciono, un escalofrío me recorrió. Pero bueno, no lo tomé con mucho sentido, ya que era de día y no pensé que me pasaría a mí. Y por eso les digo que después de escuchar ese relato sentí que ya no estoy sola. No sé si ustedes han tenido esa sensación de que alguien se va acercando a ustedes o camina hacia ti. Sí, justamente sentí eso. Pero al voltear a los lados no hay nadie. Después de terminar mi jornada laboral, al caminar a mi casa, siendo las 3 de la tarde, cuando hay mucho flujo de personas, sentía que alguien me observaba, pero no le tomé importancia, ya que como les digo, había mucha gente saliendo de trabajar. Mi tarde pasó normal, pero al caer la noche sentí una desolación muy grande. Y sobre todo el miedo de quedarme sola con mis 2 hijos se hizo más grande cuando mi esposo tuvo que ir a cubrir su turno nocturno en su trabajo. Créanme que tenía ganas de decirle que no fuera, pero él me regañaría. En verdad, a él no le gusta que escuche tus relatos. Bueno, él se fue a trabajar y yo tuve la necesidad de cerrar todo con mucho cuidado, porque presentía que alguien entraría y nos haría daño. Más que nada una madre se le activa ese sentido. Y verán, tenía razón, ya que al acostar a mis hijos, cabe mencionar que el mayor tiene 12 años y duerme solo en su habitación, y el más pequeño de 4 duerme con nosotros. Esa noche mi hijo mayor se quedó despierto, y yo por el cansancio y porque tenía que ir a trabajar al día siguiente, me acosté a dormir. Eran las 9 de la noche, pero esa noche no sería tan tranquila como yo esperaba. Pasadas las 12, empecé a sentir pasos en mi cuarto, como cuando alguien entra a tu cuarto, ya saben. Y al abrir los ojos... A ver, hago paréntesis. En mi casa solo estaban mis hijos y yo. Vi una sombra negra que de inmediato me erizó la piel. Sentí como se aventó a la cama. No se acostó, sino que se aventó al yo querer moverme pensando que era mi hijo. Me di cuenta de que ya no me podía mover. Me dije a mí misma que tenía parálisis, pero al ver de reojo y ver esa sombra acostado a mi lado, no. Por más que me quería mover, no podía. En mi mente oraba. Le rogaba a Dios que me ayudara porque a mi otro lado tenía a mi hijo pequeño. No sabía qué le podría hacer. Eso estaba acostado a mi lado. Estaba en la misma cama que se encontraba mi bebé. Le lloré y le supliqué a Dios que me ayudara, pero fue en vano. Yo intentaba gritar con todas mis fuerzas que se largara. Le decía muchas groserías. Le intentaba gritar a mi hijo que se encontraba en su cuarto para que viniera. Trataba de mover mis manos. Como pude, hice la señal de la cruz en mis piernas, pero nada, no funcionaba. No sé cómo, pero de repente pensé en mi difunto hermano. Le estaba rogando a él que me ayudara, que me protegiera como siempre lo hizo en vida. En eso sentí como alguien más entró a mi cuarto. Ahí me pude mover, así que abracé a mi hijo y lloré desconsolada.
Le hablé a mi otro hijo y al ir a verme me preguntó que si me sentía mal o qué es lo que estaba pasando. Y ahí fue donde sentí otra vez el miedo más grande y la desolación. Con lágrimas en los ojos le pregunté a mi hijo que si no me había escuchado, que le estaba intentando gritar, a lo que me contestó que no había escuchado absolutamente nada, que solo escuchó que le silbaron como yo lo hacía. Pero me dijo, "Ma, fue un silbido que casi no se escuchaba". Solo le pedí que se durmiera con nosotros y me dijo que sí. Pero sabes, Raúl, hay otro detalle que no sé cómo tomarlo. Mi inquilino de la parte del segundo piso me comentó que él escuchó a una mujer gritar en la calle esa misma noche. Estaba pidiendo a gritos que le ayudaran, que le rogaba a Dios que no la abandonara. Y cuando él bajó a escuchar pensando que era yo, dirigió su mirada a la ventana que daba a la calle, escuchando detrás de esa ventana los gritos. Había tardado en contarlo, porque nadie me cree, menos lo que pasó la segunda noche, porque bueno, en mi mente pensé que ya no me volvería a pasar. Y bueno, mi lógica era no dormir boca arriba, sino de lado. Pero no funcionó. Aún así volví a sentir lo mismo que la primera vez, pero esta vez sentí como se me subió en mis costillas, tratando de despertarme. Empujaba cada vez más para que sintiera dolor. Volví a rogarle a mi hermano y a Dios que me ayudaran, y ahora sí pude quitarlo de encima. Pero bueno, el miedo a la oscuridad, ese sí no se me ha quitado. Al contrario, tengo que dejar una lámpara encendida o la luz del baño, porque siento que si no es así, volverá. Y si ya pudo lastimarme, lo volverá a hacer. Me daba miedo compartirlo, porque desde ese día me siento observada. Como en estos momentos que estoy escribiendo esto desde mi cama. Siento como a través de las cortinas me está observando. Pero ya no entra a mi cuarto desde que llegó mi abuelita con su niña blanca, que según ella nos está cuidando. Porque ella, mi abuelita, ha sido la única persona que me ha querido hasta el momento. Y déjenme decirles que a veces duermo plácidamente desde que ambas llegaron. Pero cuando no estoy en casa, o sea, en mi trabajo, siento las respiraciones en mi nuca, o a veces cómo me tocan los brazos. Espero que eso que llegó con ese relato se vaya a otro lado, porque no creo que mi abuelita dure mucho tiempo aquí conmigo. Y el día que se vayan, temo que eso me volverá a hacer daño, porque sé que está molesto porque no puede entrar a mi habitación. Gracias por leerme, Raúl. Y si se llega a publicar, solo una recomendación les daré. No escuchen el relato del que les hablo porque no sabes qué entes puedes atraer. Gracias. Hola familia TT. ¿Cómo están? Buenas noches. Quiero contarles algo que me tiene consternada. No sé si algunos de ustedes conozcan una frutita que... Bueno, yo la conozco como capulín. Es una bolita roja que cuando está madura tiene un sabor muy peculiar, pero muy rico. Crecí comiéndolo en mi infancia, pero ya casi no es tan común encontrarse un árbol de esta fruta. Pero hace un poco encontré unos. Actualmente vivo en Veracruz y siempre hago un recorrido de mi casa a una tienda de abarrotes, donde llego a comprar algunas cosas de vez en cuando. En ese recorrido me percaté que fuera de una casa, prácticamente sobre la banqueta, había no uno, sino dos árboles bien cargaditos. Cada que pasaba me robaba alguno que otro capulín, porque aunque la casa se ve en mal estado y abandonada, pues me daba miedo de que me regañaran por estarlos cortando. Así que no tardaba mucho cortando un par, solo para comerlos en el camino. Bueno, hasta que hace unos días pasé por ahí, y ese día tenía la determinación de agarrar un poco más. Así que mientras trataba de alcanzar los más altos, escuché a una mujer hablarme por detrás. Me asusté. Pensé que ya me habían descubierto la dueña de la casa. Así que volteé con la cara de... perdón.
Y a diferencia de lo que me imaginaba, o sea, una señora enojada por descubrirme robándome su fruta, me encontré con una viejecita, se veía muy mayor, jorobadita, con un camisón blanco y una andadera. Le di las buenas tardes y me contestó bastante sonriente. Ah, hasta parecía que le daba gusto verme. Me respondió amablemente y le pedí permiso para seguir cortando un poquito más. Me dijo que sí, y bueno, supuse que ya tenía un rato viéndome porque sacó una bolsita pequeña de plástico y me la dio. Me dijo que pusiera ahí los que yo quisiera, no sin darle unos, porque bueno, ella ya era muy mayor para poderlos alcanzar, y se estaban perdiendo. Con gusto y más que feliz, porque podía tomar los que yo quisiera sin sentir que estaba robando. Bajé los más que alcancé, los metí en la bolsita, y bueno, intenté darle la mitad a la señora, pero se negó. Me dijo que solo le diera un puñito, que para ella esos eran suficientes. Lo recibió amablemente, y cuando me despedía de la señora, se puso a llorar. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, pero que estaba triste porque tenía varios días que su hija le había prometido ir a verla, y que bueno, esta no había ido. Dice que cuando me vio, pensó que yo era su hija, porque bueno, las dos estábamos igual de grandotas y güeritas. Ay, me sentí muy mal por ella. Es más, le dije que si gustaba podíamos llamar a su hija desde mi celular, pero se negó. Dijo que quizá le había surgido algún inconveniente y que lo más seguro es que pronto llegaría o llamaría. Le pedí su número, pero me dijo que no se lo sabía. Quise darle el mío, pero me dijo que su celular estaba dentro y que tardaría muchísimo yendo por él. Le dije que no se preocupara, que estaba bien y que cualquier cosa yo siempre pasaba por ahí. Así que si necesitaba cualquier cosita, lo que fuera, que solo me hablara. Que siempre andaba por ahí tomando algunos capulines. Y le guiñé el ojo. Sonrió y nuevamente me despedí de ella y me fui. Bueno, ni qué decirles. Al llegar a mi casa me dio un festín con esos capulines. Un día después volvió a pasar, pero no había rastro de la señora. Todo se veía igual que siempre, solo, en silencio, triste. Creí que su hija al fin había llegado. Se la había llevado con ella, no sé. No tuve necesidad de ir por nada a la tienda en los próximos días. Pero seguía teniendo esa intriga de la señora. Me preguntaba si se encontraba bien. Así que bueno, fui. La casa se veía igual que siempre. No había rastro de la señora y me acerqué a tocar la puerta. Nada. Silencio absoluto. Supuse que la señora todavía no regresaba o algo así. Así que me fui a mi casa y me olvidé un poco de todo. Tuve que ir a comprar nuevamente a la tienda. Me dije a mí misma que echaría un vistazo para ver si de casualidad ya había vuelto esa señora. Cuando comencé a acercarme noté a alguien que estaba caminando en lo que era un pasillo que rodea la casa. Noté que caminaba rápido, así que de inmediato supe que no era la señora. Al acercarme, noté que era un señor. Igual se veía mayor, pero bueno, no tanto como la señora. Lo saludé amablemente y le pregunté por la señora. El señor me miró con una cara rara. Me preguntó ¿qué señora? Le dije que la señora que andaba en la andadera. Volteó hacia la puerta que se encontraba abierta. Yo volteé en la misma dirección, y ahí estaba la andadera, que se veía como en bastante mal estado. A lo que él me dijo, ¿de mi mamá? A lo que le contesté que no sabía si era su mamá, pero le dije que era una señora jorobadita, que me había sorprendido robándole unos capulines hace unos días. Y sonrió desconcertado y me dijo, niña, mi mamá falleció hace varios meses. ¿Cómo te la podías haber encontrado hace algunos días? Me quedé helada. Bueno, hasta le dije que hasta me había dado una bolsita para llevar capulines. Me contestó que era imposible, que la casa la tenía cerrada desde que ella se fue. Y bueno, me pidió amablemente que me retirara. No sé si pensó que le estaba haciendo una mala broma. Ya no le dije más porque vi que si estaba asustado o molesto, no lo sé.
No podría descifrar su semblante completamente. Hoy pasé nuevamente por ahí. Desmoronaron los árboles y ya solo quedaban algunos capulines aplastados en el suelo. La casa se veía exactamente igual. Bueno, solo un poco más despejada por toda la enredadera que ya habían quitado. Tengo muchas dudas y me siento muy triste por la señora, pues es evidente que fue su alma la que vi. A ver, no es la primera vez que tengo contacto con entes o muertos, pero me pregunto, ¿su hija habrá llegado a verla? ¿O simplemente murió esperándola? ¿O quizá murió en un hospital? ¿O murió rodeada de su familia? Cualquiera que haya sido la respuesta, espero que no haya sufrido al irse. Si llego a ver algo diferente o la vuelvo a ver, se los haré saber por este medio. Raúl, gracias por leerme. Hola, buenas noches familia TDT. Quisiera contarles algo que me está pasando y bueno, tal vez alguien pueda ayudarme. Hace más o menos unos 7 meses me mudé a una casa con mis hijos de 4 y 5 años. La niña es de 5 y el niño de 4. La casa estaba muy empolvada. Se veía bastante vieja, pero bueno, me gustó porque tiene un patio bastante grande. Bueno, aparte que estaba súper económica. En fin, el primer día que dormimos ahí, la niña me dijo que una niña estaba en la pared, que me estaba viendo feo. No hice caso porque, bueno, estaba ocupada en los muebles y esas cosas, pero recuerdo muy bien que me lo dijo. Fue eso como de las 9 de la noche. Al día siguiente encontré a mi perro muerto afuera de la entrada de la casa. Ya se lo estaban comiendo las hormigas. Eso fue bastante duro para nosotros, ya que nosotros rescatamos ese perrito cuando tenía apenas un mes. Pero el perro ya tenía 2 años y estaba con nosotros desde entonces. Era un perro sano, muy fuerte, muy grande. Bravo con los desconocidos, era bastante territorial. Y me gustaba que estuviera con nosotros, ya que yo sentía que nos cuidaba. Nunca supe por qué murió, ya que yo quise enterrarlo en el patio para que siguiera con nosotros. Y eso fue inmediatamente cuando lo encontramos afuera. Estábamos por enterrarlo, pero no teníamos ni pico ni pala para hacer el hoyo. Pero cuando revisamos la tierra, encontraban ahí 2 cuchillos grandes. Con eso decidimos cavar, pero cada vez que escarbábamos, encontrábamos más cuchillos enterrados entre la tierra. Esto lo hicimos mi hermana y yo, ya que yo estaba separándome de mi esposo. Encontramos 125 cuchillos en el pedazo que escarbamos. Y estábamos como que... ¿qué pasó aquí? Pero seguimos cavando. Hubo un momento en el que ya no pudimos porque topamos con algo hueco. Era como una caja, pero bastante grande. Eso nos sacó más de onda. Mi hermana quería saber qué era, pero bueno, yo en verdad no quise. Pensé que tal vez sería un hoyo y cayéramos las dos. Así que ya no escarbamos más. Enterramos a mi perrito y bueno, así dejamos. Después había mucha gente que iba a preguntar si se vendía la casa. Y hablo de muchas veces, pero siempre eran las mismas personas. Ya mejor no salí. ¿Alguien de ustedes sabe lo que pudiera estar pasando? Muchas gracias por leerme, familia TDT. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al fin lo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.